Bueno, para nuestro trabajo de desarrollo en temas de modelado del tercer corte, desarrollaré una estructura en hormigón armado a partir de eh, sistemas paramétricos en robot, ¿cierto? Como ya se había visto anteriormente, hemos podido crear una estructura gracias a unos proyectos base que nos provee el programa como tal, de tal manera que nosotros podamos ir entendiendo un poco cómo es la estructura y por dónde parte. Entonces, si bien empezamos con diferentes opciones, se van ciñendo más hacia un tipo de estructura tipo edificio. Algunas ya son más específicas según la necesidad de las cargas, otras son simplemente para partes, ¿sí? Como para un análisis específico de partes, otros temas de uniones y un tema más del esqueleto de la estructura de concreto como tal, para poder desarrollar pues un análisis de cargas más específico. En este caso vamos a ceñirnos a este eh, tipo de proyecto que es la parte del edificio. Vamos allá. Nos encontramos ya en el desarrollo de nuestro modelo de estructura y vamos a partir de la necesidad de crear unos ejes, ¿cierto? Para poder generar una división de vigas mucho más importantes. Entonces partimos de un análisis de ejes en donde a partir de una distancia eh, base podemos generar repeticiones de estos ejes, eh, digamos, para ir creando nuestra cuadrícula. Entonces, según lo necesitamos, cada 3 metros podemos ir generando diferentes ejes según el proyecto nos lo pida. Eh, es de esta manera en la que, por ejemplo, vamos dividiendo nuestras nomenclaturas a partir de la distancia entre ejes. Por ejemplo, si tenemos en el eje X, serían a partir del A, B y C en temas de nomenclatura. En temas de ejes en Y, seguimos con la misma distancia de 3 metros y podemos generar diferentes ejes. Ya con esto en mente, podemos generar una cuadrícula específica en donde podemos ir desarrollando nuestro proyecto. Para el tema de las alturas no se usa un eje en Z como tal, lo que a nosotros nos evita eh, una confusión en temas de divisiones. Lo que se hacen es generar plantas, alturas por base de separación, también de la misma manera en la que se generan los ejes. A partir de una definición manual debemos partir de definir un nivel base del edificio, un nivel cero, y es desde donde vamos a partir a generar las alturas de nuestras plantas. Entonces, cada 4 metros vamos a generar plantas y es de esta manera en la que podemos ir generando diferentes niveles para nuestro proyecto como tal. Entonces, ya con 8 pisos a una altura de 32 metros, podemos ver, si nos vamos al tema de las vistas, que nos genera una cuadrícula específica tanto en ejes Y, X y Z, de tal manera que podamos, digamos, desplazarnos mucho más cómodamente en nuestro proyecto. Seguramente generaremos un nuevo sistema de elementos a partir del material del concreto con el fin de ir proveyendo nuevos sistemas de estructuración eh, de modelado. Listo. Con nuestro proyecto ya estructurado, es necesario ir deconstruyendo un poco la significación de los elementos que lo componen, ¿cierto? Si bien nos es capaz el proyecto de demostrarnos su materialidad, empecemos por ir deconstruyendo el nivel necesario de, de nuestro proyecto. Si vemos bien, nuestro proyecto tiene sus propias distribuciones en los ejes, sus propios niveles y, digamos, una visualización mucho más concreta eh, con el fin de promover este, este, este nivel. Es posible a partir de este análisis de plantas, ya que no se usan niveles como tal en Y, en X, Z, serán necesarios, digamos, una
codificación para poder entender en qué nivel estamos trabajando. De esta manera nos va a ser posible un poco eh, entender piso a piso cómo se va a ir estructurando nuestro proyecto. Tenemos el desarrollo de nuestras columnas, que es el primer elemento que vamos a ir estructurando. Gracias a esta herramienta de pilares, podemos ir generando, digamos, un análisis mucho más profundo y específico según el tipo de perfil, es decir, el material que sea necesario, las dimensiones que la necesitemos y si no se encuentran cargadas es posible incluso generarlas a partir de nuevas secciones que el programa permite y de esta manera ir organizando dimensiones que se ajusten a el desarrollo del proyecto. También es posible incluso mejorar y ajustar el tipo de material, tanto con sus capacidades de resistencia y fuerza, según eh, la norma sismo resistente del lugar en el que se encuentra el proyecto y los requerimientos del proyecto en sí mismo. Ya con esto es incluso eh, posible ajustar la altura que va a llegar estas columnas y la orientación a la que se va a proponer. Ya con esto en mente, según vemos, nuestra distribución de las columnas nos propone unos nodos que se ajustan a la intersección de los ejes en X y Y. Y junto a esta distribución, ¿cierto? Se genera una planta que nos va a permitir luego comunicarnos con las vigas. Siguiente herramienta, nuestras vigas. ¿Cómo vamos a ir desarrollando las vigas? Robot nos da la oportunidad de la misma manera como se personalizan las columnas, personalizamos nuestras vigas. De la misma manera elegimos un material, elegimos el tipo de sección, es posible incluso también crearlas y editarlas según la necesidad del proyecto, según sus dimensiones y otros elementos ya más específicos en temas de cálculos estructurales. Lo mismo, siempre la posibilidad del cambio de material según la resistencia, según la necesidad del proyecto. Luego nos encontramos con el tema de las losas. Las losas tienen de la misma manera sus propias eh, propiedades, en donde podemos manejar el espesor, que luego lo podemos organizar, el tipo de función que va a cumplir esa placa, ¿cierto? Puede ser una lámina, puede ser un shell, que en este caso sería una losa de contrapiso, y podemos ir organizando un poco cómo se puede, digamos, formar esta organización de las plantas, ¿cierto? Eh, ya con eso verificamos que el grosor o el espesor es necesario ajustarse aparte. Ese grosor lo vamos a ajustar aquí, en nuestro propio panel, que incluso es posible crearlo, nuevos tipos para ajustarlos al proyecto. Es posible tener una placa o uniforme u ortótropa, cierto que serían todo el análisis de las que son las placas aligeradas, incluso placas alveolares y todo este conjunto de elementos que requieren otro tipo de análisis. Incluso pues mejorar un poco lo que sería este hormigón, también es posible hacerlo en madera, en acero y demás elementos. Manejar el grosor aquí nos provee una posibilidad de entender un poco cómo se va a ir desarrollando esto y le generará la posibilidad al programa de generar cálculos según el análisis que vayamos haciendo. Ya con eso en mente, generamos una vista de nuestros sistemas de concreto, en donde podemos ver cómo se sobrecargan las vigas en las columnas y cómo éstas poseen apoyos que desarrollan eh, el papel de distribuir cargas y de esta manera cómo se comunican los elementos entre sí. Ya si nos vemos un poco más el edificio en conjunto, nos es posible entender cómo se van a ir desarrollando la comunicación de estos pisos. En una parte interna poseen
en la planta, en temas de proyección, un espacio de circulación vertical, donde irían ascensores. Y este tema central nos provee a nosotros de unos espacios, unas secciones entre placas que nos comunican el edificio por sí. Para entender un poco estos elementos es necesario verificar cómo sería este conjunto de elementos, ya una especie de vista mucho más específica en sus propios cálculos. Listo. Como siguiente paso, es necesario ir entendiendo un poco la deconstrucción y las posibilidades que nos provee el problema robot. A partir de unos análisis de cargas que aparecen en este desarrollo, casos de cargas que pueden ser de vientos, de cargas de vivas o muertas, pueden ser sísmicas, pueden ser de tensiones, temas del propio peso del edificio, siempre y cuando exista un análisis más profundo. Si bien nos da la posibilidad de tener diagramas de barras, de cómo se comporta la estructura, cómo los paneles de las placas en las cuales está dividida eh, se, se mantienen entre sí, cómo son las cargas que sufren, cuáles son las reacciones, cómo en sí es la reacción del edificio en general con el fin de que se vaya desplazando un poco más el análisis hacia un resultado óptimo y que sea lo más exacto posible con el fin de que la estructura se mantenga. ¿Listo? Con este análisis y predimensionamientos llegamos a la siguiente fase, que es ir decomponiendo un poco estos elementos. Podemos pasar al tema de la cimentación, en donde Robot a nosotros nos da la posibilidad de generar sistemas de cálculos para predimensionar las zapatas y las cimentaciones que se necesitan un poco en el proyecto, tanto con cargas de fuerza, cargas pues, de material, su composición física, y de esta manera nos es posible saltar un poco de este análisis. Incluso podemos ver aquí cómo es su composición, su predimensionamiento. Se genera una lista de cómo es toda la composición numérica y de estados que puede generar. Un análisis de cargas, cómo serían los desarrollos según los análisis, digamos, de ingeniería, de estructuras y un predimensionamiento según lo que el proyecto requiera. Se nos da la posibilidad de jugar un poco con este parámetro de tamaño, ¿cierto? Y jugar con este tipo de cimentaciones según se requiera. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de cimentación que nos da el programa, ya sean eh, aquí con dos columnas, digamos, excéntricas, concéntricas, con tipos de pilares diferentes, digamos, muros de carga, cómo sería esta comunicación interna de la placa, cómo optimizar un poco, digamos, los elementos que la componen y, digamos, poder ir componiendo y modelando nuevos elementos de estructuras. También podemos ir diseñando sistemas de pilares en donde podamos ver cómo se desarrolla el pilar en sí, tanto de la misma manera solo como un elemento, en donde aquí podemos ver todas sus capacidades una vez el análisis esté hecho, cómo serían sus tipos de refuerzo, cómo sería en sí una vista de este elemento eh, más bien organizado según el predimensionamiento que se haga, cuáles serían las distancias que requeriría la columna, sus alturas, el peso que soportaría y nos da al mismo tiempo una hoja de cálculo en donde provee un resultado previo a los análisis de cargas necesarios en la columna. Es así como incluso podemos generar nuestro análisis en las armaduras internas del proyecto. Podemos generar cómo sería esa geometría,
la cantidad de barras, el tipo de sección, podríamos ver la organización, incluso podemos verificar diferentes tipos de, de organización de las barras, ¿cierto? Cómo sería el enganche que tendría, cómo sería el tipo de acero que poseería, el número de barras que puede generar el- la columna, si bien es posible incluso disminuirlo, eh, y ir jugando con estas proporciones de cálculos que se van a ir apareciendo. También cómo serían los parámetros de los estribos, es necesario tenerlos adicionales o no, depende mucho del análisis estructural de cargas que se vayan desarrollando, cómo aparecen estas conexiones, qué tipos de conexiones podemos encontrar según aún más cálculos que requiere el proyecto. Y de esta manera, pues vamos encontrando cómo es la deconstrucción de las cargas. Pasamos a lo que serían las vigas en temas de cálculos, que podemos predimensionar un poco cómo sería cada viga según la forma que tenemos. Podemos generarla rectangular, podemos generarla en alguna forma un poco más eh, menos rígida, según lo que el proyecto nos lo exija. Y de esta manera ir jugando un poco con los materiales que requiere, cómo sería ese predimensionamiento de la viga y cómo se comportaría, ciertos diagramas en los que nos proponen el comportamiento como tal del desarrollo de las vigas, cómo serían los momentos, pues, del análisis de las fuerzas, de los impactos, cómo sería el tipo de cargas que recibiría el, el, el elemento. Y ya con eso ir generando una nota de cálculo de la misma manera que nos permita a nosotros tener un análisis mucho más complejo, mucho más completo de lo que podría ir generando un elemento así como la viga. Después de haber entendido un poco estas conexiones, nos es posible entender un poco cuáles son los elementos más simplificados del desarrollo de este proyecto, cómo serían las uniones de este elemento, qué conlleva organizar una columna de ese tamaño, cómo es necesario distribuir las plantas con el fin de generar nuevos elementos, nuevos cálculos, siempre y cuando se tenga en cuenta de que muchos de estos desarrollos dependen de los análisis estructurales que se vayan generando según los elementos y según el proyecto lo requiera.